Bueno, pues bienvenidos a estas jornadas de formación de laicos un año más. Me gustaría extender un saludo especial a Jesús, hijo de Segovia, que ha querido estar presente en estas jornadas y que tomará parte protagonista este jueves, dando la última charla. Veo a sacerdotes, a religiosas, a catequistas, profesoras de religión, representantes de movimientos y asociaciones y bueno, laicos en general que os habéis querido acercar para formaros, ¿no? Al final estas jornadas de formación pues venimos aquí porque nos ayudan a crecer en la fe. Estas jornadas las organiza la delegación de Apostolado SELAC, que como sabéis depende de la Vicaría de Evangelización, que tiene un nuevo vicario que también me gustaría mencionar, está por aquí, don Fernando Mateo. Y bueno, estos días nos vamos a formar sobre el sentido del sínodo y el momento en el que nos encontramos actualmente. Sabéis que el sínodo es un proyecto que comenzó con el Papa Francisco allá por el año 2021 y nos invitaba a renovar, ¿no?, a revitalizar la sinodalidad, que muchas veces es una palabreja que nos encontramos muchas veces, pero que no sabemos explicar o no sabemos contextualizar. Y no es otra cosa que un modo de participación en la Iglesia que incluye el diálogo, la escucha mutua y el discernimiento comunitario. He dicho que empezó en el 2021, imagino que recordarán una fase de consultas en las diferentes parroquias y grupos, ¿no? Han ido pasando varias fases hasta 2024, que se tuvo lugar la Asamblea Universal en Roma, en la que participó nuestra ponente de hoy, a la que la presentaremos. Y es muy importante recalcar que el sínodo, pese a que tuvo la Asamblea Universal hace unos años, no ha terminado. El Espíritu sigue guiando a la Iglesia en el momento actual y después de la emisión del documento final, se empieza una fase de implementación que se mantendrá durante los próximos años. Tienen una oración en sus asientos, algunos, los que podéis compartirla, que es la oración del sínodo, y si os parece bien, la rezamos. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre, tú eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que vayamos en rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y de la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Pues que el Espíritu nos ilumine a todos los que hemos venido a asistir a estas jornadas, y en especial a nuestra ponente. Yo no soy muy fan de las biografías, porque por mucho que queramos definir lo que abarca toda una persona, ¿no? Al final se resume tanto que no hace justicia a nadie, ¿no? Yo ayer le pregunté a Eva Fernández que cómo podía presentarle, y me dijo: una laica de parroquia y casada. Con que digas eso es suficiente. Yo lo voy a completar un poquito. Es una laica concretamente de la diócesis de Santiago de Compostela. Es enfermera de profesión y ha desarrollado su servicio pastoral como catequista y voluntaria. Es presidenta nacional de la Acción Católica General, es miembro del Consejo Asesor de Laicos y es testigo directo de la Asamblea General del Sínodo de la Sinodalidad en el que participó. Nos va a contar su experiencia
las conclusiones del documento final del sínodo y nos introducirá la fase de implementación que trabajaremos en cada diócesis pues, en el tiempo próximo. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias, bueno, pues a todos los que habéis hecho posible que esté hoy aquí, y gracias a Jesús por esa cariñosa presentación. Y es muy, me sale la palabra en mi tierra, se dice muy guiado, muy porque obediente, ¿no? Porque yo le digo, laica de parroquia y casada, y gracias. ¿Por qué lo de laica de parroquia? Porque hoy estoy aquí dando esta charla pues por las circunstancias de la vida, ¿no? A lo largo de mi historia como laica de la parroquia, ¿no? Pues he ido escuchando la voz del Señor y le he dicho que le he ido diciendo que sí, y ya veis en qué Dios nos mete, ¿no? Primero me saca en 20.000 cosas en la diócesis, o sea que cuidado cuando le decís que sí, que sabéis que complica las cosas. Pero primero en mi diócesis, luego el salir de mi tierra junto con mi marido, venirnos a vivir a Madrid como presidenta de la Acción Católica, y luego, después de un tiempo diciendo que no a la coordinación de la Acción Católica Internacional, pues le digo que sí, y llega esta invitación a participar en la Asamblea Sinodal, que quiero compartir, solo un poquito cómo ha sido mi experiencia, ¿no? El haber participado en la Asamblea Sinodal en Roma para mí ha sido un regalo creo que inmerecido, pero que acojo con muchísima, que he acogido siempre con muchísima alegría, y del que os podría contar un montón de cosas, ¿no? Reconozco que la experiencia de la Asamblea Sinodal me ha cambiado y me está cambiando, ¿no? Como me está modelando como creyente, como laica, como mujer, porque ha sido una vivencia de la acción del Espíritu Santo en nosotros, en todos los que estábamos allí, y yo creo que todavía sigue actuando en cada uno de nosotros, o al menos en mí, pero por lo que escucho en muchos de los que allí estuvimos. Un regalo no solo por la experiencia en el propio aula y por los momentos de trabajo, sino una experiencia de poder compartir muchos de los momentos con otros participantes. He conocido y he entablado amistad con personas de diferentes regiones del mundo, sobre todo con personas que viven una situación en este momento complicada en sus países, como una compañera de Ucrania y un compañero de Nicaragua. Y luego también el poder disfrutar de invitaciones que nos hacían y que la verdad ha sido un verdadero regalo, como poder cenar dentro de los museos vaticanos o poder estar 200 personas solo en la Capilla Sixtina y poder estar allí un rato, que no había prisa, que te dicen no sé qué y te vas, ¿no? Entonces, agradecida no solo por el compartir, sino también por los momentos vividos. Ha sido una experiencia impresionante de Iglesia Universal, donde diferentes procedencias, culturas, razas, idiomas, sensibilidades distintas, ritos e incluso confesiones diferentes compartíamos un mismo objetivo. Y ese objetivo es encontrar los caminos necesarios, los caminos que hoy nos pide el Espíritu Santo para ser más evangelizadores, para vivir nuestra misión de anunciar a Jesucristo a los hombres y las mujeres del siglo XXI. No estábamos allí para otra cosa, sino para descubrir cómo anunciar hoy a Jesucristo. Me lo iréis repetir a lo largo de la tarde, en esta orilla que voy a hablar, un poquito menos, me lo diréis 20.000 veces. Ha sido una experiencia de sentirnos pueblo de Dios que quiere caminar juntos, aún en las diferencias, aún en las discrepancias, aún en la manera de no ver todo igual, en esa diversidad, también en los diferentes ritmos, ¿no? Todos somos hermanos. Y fue una experiencia real de eso. Y también una vivencia real de corresponsabilidad, ¿no? Todos queriendo construir, aportando desde la experiencia vivida, desde la visión que le da su propia vocación, sus dones y sus carismas, ¿no?
una experiencia real de que todos somos iguales. La metodología en la que no voy a entrar porque sé que don Jesús os va a hablar el jueves, ayudó muchísimo a eso, porque todos aportábamos con el mismo tiempo, con la, en un orden concreto, y eso nos ayudaba también a una valentía, ¿no?, a la hora de hablar. Y soy consciente de que mi aportación era muy tenida en cuenta. Y sobre todo en la primera sesión era muy tenida en cuenta, en algún momento, por ser mujer, mucho más que a lo mejor la de algún otro compañero obispo, ¿no? Porque era una voz que en alguno de ellos no estaba acostumbrado y quería saber cuál era nuestra opinión, qué es lo que llevábamos en el corazón. Y luego allí estábamos convencidos, lo que os decía antes, de la acción del Espíritu Santo. Y en algún momento que estábamos medio atascados, descubrimos que ahí Él actuaba y nos hacía avanzar. Y luego, por último, un sentimiento de gran esperanza. Esperanza de que, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, todo lo que vivimos allí se puede vivir en cada rincón de nuestras diócesis, ¿no? En cada rincón de nuestras parroquias. Y eso es a lo que nos llama el Espíritu en este momento de la historia, ¿no? Un sentimiento de que la vivencia de la sinodalidad, eso de la escucha, el diálogo, el de la comunión, el ser capaces de construir juntos, sí que es posible, ¿no? Y que no es solo el camino que la Iglesia necesita, sino que también es el camino que nuestra sociedad necesita. Vale. Una preguntita. Bueno, esta es la foto del equipo de los españoles que estábamos en el sínodo. Creo que falta alguno, pero bueno, algún rostro del medio lo escucharéis mañana, ¿no? Y seguro que os suena alguna otra cara. Decidme sin miedo, cuando escucháis la palabra sinodalidad, ¿a qué os suena? Sí. Asamblea. Asamblea. ¿Qué más? Reunión. Reunión. Unión. Camino. Puntos. Unión. Unión. Participación. Participación, puesta en marcha. Vale. Hay algunas personas que piensan que esto es una moda, ¿no? Y resulta que ahora le ponemos la coletilla de que esto es sinodal y ya está, ¿no? Recuerdo una vez que me decían, una mesa redonda, ¿no? Que estábamos un obispo, una mujer laica y creo que alguien y un hombre laico. Y decían, que empiece la mujer laica porque eso es más sinodal. Hombre, puede ser más visual, puede ser más significativo, pero si se escucha a los tres, es sinodal. Si no se escucha a los tres, pues da igual, el orden de factores no altera el producto, dices, ¿no? Pero creo que tenemos que tener bien claro qué significa la sinodalidad. Y en el documento final, que es de lo que más os voy a hablar en todo este tiempo, nos dice muy claro lo que es la sinodalidad. Dice que la sinodalidad es caminar juntos, ¿no? Con Cristo y hacia el reino de Dios, en unión con toda la humanidad y orientado a la misión. No se trata de caminar juntos porque sí, no se trata de qué a gustito estamos ahora en la parroquia llevándonos todos bien o intentando hacer cosas juntos, sino que nos anima a salir y nos tiene que llevar a ver cómo anunciamos a Jesucristo hoy. Si no, será que bien estamos aquí, pero no será sinodalidad, ¿vale? Implica reunirse en asamblea, los diferentes niveles de la vida eclesial, la escucha recíproca, el diálogo, la toma de decisiones, la corresponsabilidad diferenciada, pero orientado a la misión. Y por eso es un camino de renovación espiritual y de reforma estructural, que va a hacer que la Iglesia sea, por un lado, más participativa y que se escuche a todos, y por otro lado, más misionera, ¿no? Capaz de caminar al lado de los hombres y las mujeres de hoy. Es un estilo que tiene que ir haciéndose realidad. Ahora, reconozco que no podemos ser ilusos, ¿vale? Esto no va a ser sencillo. Esto no va a ser algo que hagamos de la noche para la mañana.
¿no? O sea, nos acostamos y mañana está esto arreglado. No, pensar cómo tenemos nuestras parroquias. Nos escuchamos entre todos, valoramos la aportación de todos. Pero el Papa, en una nota que acompaña el documento final, bueno, el anterior Papa Francisco, en una nota que acompañaba el documento final, nos dice que el proceso sinodal necesitamos que nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo y que cada iglesia local está llamada a leer su propia experiencia y a identificar los pasos que tiene que ir dando para vivir esa comunión, para realizar la participación y para promover la misión. O sea que nos toca trabajar y ahí es bueno que cada uno de vosotros se implique. Entonces, a partir de ahora yo os invito a que de las palabras que yo diga, que es pues un resumen del documento final, que descubráis cuáles son las que el Espíritu Santo hace mover en vosotros, para que así luego, junto con vuestro pastor, que os animará el jueves a empezar a dar pasos juntos, lo podamos ir haciendo realidad aquí en la diócesis de Segovia. Vale, porque ¿qué está en el centro de todo esto, no? Al final se trata de poner en el centro la misión de la Iglesia y, por tanto, la misión que, bueno, pues que todos nosotros tenemos. Y hoy, bueno, pues como se hablaba de que es la formación de laicos, ¿no? Pues yo, sobre todo, pues, hablo para todos, pero yo a los laicos nos voy a dar más. Bueno, pues os voy a insistir un poco más, ¿no? Se trata de que eso, lo que os decía antes, ¿no? Que la sinodalidad y la misión están muy ligados. Perdón, aquí. Y entonces esto lo tenemos que hacer caminando juntos. Vale, como claves importantes, ¿no? Desde mi punto de vista, y haciendo la lectura varias veces del documento final del sínodo, ¿no? ¿Dónde podemos poner el acento, ¿no? Y desde mi perspectiva son en estos 5 puntos, ¿no? Somos pueblo de Dios, que debemos vivir la corresponsabilidad diferenciada, que esto necesita de nosotros una conversión para que así podamos ser una iglesia que sea casa y familia de todos y que al mismo tiempo nos convirtamos en profecía social para nuestro mundo, ¿no? Pueblo de Dios, ¿no? Somos el pueblo de Dios que camina juntos y en comunión. Y en este sentido, el proceso sinodal nos lleva a retomar y a actualizar el Concilio Vaticano II, ¿no? A hacerlo vida. Allí, en Lumen Gentium número 13, nos decía el concilio, ¿no? Que todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo pueblo de Dios, por el cual este pueblo, sin dejar de ser uno y único, debe extenderse a todo el mundo y en todos los tiempos para cumplir el designio de la voluntad de Dios. Por tanto, el pueblo de Dios por él elegido es uno, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, por el bautismo, todos formamos parte de este pueblo. Y es bueno que, sobre todo nosotros como laicos, ¿no? Y bueno, todos, que vivamos nuestra vocación bautismal, ¿no? Que lo volvamos a retomar y que recordemos y que valoremos el valor de formar parte de la misma familia, del mismo pueblo, ¿no? Que es la Iglesia. Con carismas, con vocaciones diferentes, con dones distintos, ¿no? Pero todos juntos y en torno a la misma mesa de la Eucaristía, ¿no? El sínodo y el documento final del sínodo nos hacen referencia a que recuperemos la centralidad de la Eucaristía en nuestras parroquias, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo la Eucaristía en nuestras parroquias? ¿Qué valor le estamos dando? La corresponsabilidad diferenciada, ¿no? Poner en valor cada vocación, cada carisma, la relación entre hombres y mujeres, ¿no? Y todos al servicio de todos, ¿no? Viviendo una sana relacionalidad entre hombres y mujeres, entre las diferentes generaciones, entre las diferentes culturas que ahora están en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, las distintas condiciones sociales, prestando especial atención a los pobres y excluidos, la unidad en la diversidad y creérnoslo de verdad, ¿no?
reconociendo nuestra propia parcialidad, ¿no? Aceptando que cada uno de nosotros no somos el centro, que no tenemos las respuestas para todo, que no lo sabemos todo, y eso nos cuesta, ¿no? Saber acoger las perspectivas de otro y sabiendo reconocer que nuestra aportación es necesaria. A mí personalmente hay un número, el número 53 del Instrumentum Laboris primero que salió, antes de la Asamblea del 2023, que a mí todavía me sigue dando vueltas, y los que me escuchasteis alguna vez seguramente me lo habéis escuchado. Dice: la aportación de cada bautizado es única e indispensable. Pensad en algunas personas de vuestra parroquia, o de vuestro movimiento, de vuestra congregación religiosa. ¿Realmente nos creemos que su aportación es única e indispensable? ¿Me entendéis, verdad? ¿Por dónde voy? Pensad en el que os cae gordo de la parroquia. Venga. Pero luego viene la otra parte de la pregunta. ¿Tú realmente te crees que tu aportación es única e indispensable? Lo que llevas en el corazón, en la parroquia, con cariño, lo expresas. No cuando estás enfadado, ¿eh? Que también sabemos que eso nos pasa. Y cuando el sacerdote toma una decisión que no nos gusta, no. Yo hablo de una aportación constructiva. Decimos las cosas con cariño, lo que llevamos en el corazón. Ahí lo dejo. Pero para todo esto necesitamos la conversión, ¿no? Una conversión que es la llamada que en este momento nos hace a todos el Espíritu, ¿no? Una conversión de cada uno de nuestros corazones, pero también esa conversión personal que también tiene que favorecer la conversión pastoral y la conversión de las estructuras. Para, como os decía antes, ser así una iglesia que sea más casa y más familia. Es curioso cómo desde la fase de escucha, en los diferentes documentos que se fueron elaborando para trabajar en el aula sinodal y también en este documento final, aparecía una frase en todos, absolutamente en todos, que decía que queríamos una iglesia más cercana a las personas, una iglesia más relacional, que sea hogar y familia de Dios. Entonces, creo que necesitamos construir una iglesia que sea acogedora, hospitalaria, una iglesia misericordiosa y humilde, que comparta con todos el perdón de Dios y que al mismo tiempo también sea capaz de pedir perdón por los errores, porque no somos perfectos y no pasa nada, ¿no? Una casa acogedora, sacramento de encuentro y de salvación y escuela de comunión para todos. En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco ya nos decía que ser iglesia es ser pueblo de Dios de acuerdo con el gran proyecto de amor del Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. La iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. ¿Cómo están siendo nuestras comunidades? ¿Son acogedoras, hospitalarias? Y como una opción preferencial por los pobres y vulnerables, ¿no? Por los que sufren, que son hermanos nuestros y que muchas veces los consideramos solo objetos de nuestra asistencia, pero que tenemos también que ver el valor que tienen ellos, ¿no? Para ser partícipes plenamente de la misión de la Iglesia y ser sujetos de evangelización. ¿Cuánto tenemos que aprender de los pobres que sufren? Porque ellos son el reflejo del Cristo que sufre, ¿no? Del Cristo sufriente que murió por nosotros en la cruz, ¿no? Y bueno, y también luego se nos pide que seamos una iglesia pobre entre los pobres. Y la otra clave que a mí me parece preciosa y a la que sobre todo se nos invita al laicado, ¿no? Es lo de ser profecía social. Ya en Lumen Gentium, en el número 38, nos decía que cada laico, cada laica debe ser ante el mundo un testigo de la resurrección y de la vida del Señor Jesús y una señal del Dios vivo. Entonces, estamos llamados a ser profecía para nuestra sociedad. Estamos llamados a dar testimonio de que otra manera de vivir es posible.
¿no? En Christus Vivit el Papa nos decía que nos atreviéramos a ser distintos, a mostrar nuestros sueños que el mundo no ofrece, ¿no? A testimoniar la belleza de la generosidad, del servicio, de la pureza, bueno, de un montón del perdón, de la fidelidad, cosas que hoy no están de moda, pero que nuestro mundo necesita y nosotros sabemos que lo necesitan. Frente a un mundo en el que cada día crecen más las desigualdades, donde cada día parece como que todo se arregla con los puños, ¿no? Pues lo vemos con toda la situación de conflictos que hay en 20.000 lugares del mundo. En una sociedad que crece cada vez más el individualismo y el aislamiento, esa idea de que cada uno se salve como pueda, pues recibimos nosotros la llamada del Espíritu a fomentar la cultura del encuentro, la cultura del cuidado mutuo, el valor de la interdependencia y la búsqueda del bien común en esa corresponsabilidad, ¿no? Hay un número en el documento final del sínodo, el número 153, que nos dice: la sinodalidad de la Iglesia se convierte en profecía social, inspirando nuevos caminos también para la política y la economía, colaborando con todos los que creen en la fraternidad y la paz en un intercambio de dones con el mundo. Imaginaros que si somos nosotros capaces de un clima de diálogo, de escucha, de ser capaces de, en las diferencias, buscar dónde están los puntos en común, qué diferente sería o probablemente sería nuestra sociedad y a lo mejor, bueno, pues muchos ámbitos de la política que vemos cómo están en este momento, ¿no? Vale, ¿cómo vamos a ir haciendo todo lo que yo os decía ahora? Que son cosas preciosas, ¿cómo vamos a ir haciéndolo realidad? Pues necesitamos convertir nuestras relaciones, ¿no? Hacer realidad y hacer vida a nuestras parroquias y nuestras comunidades la corresponsabilidad. Necesitamos eso, convertir nuestras relaciones, la relación que tenemos personal con el Señor, la relación que hay entre los hombres y las mujeres, la relación que hay en nuestras comunidades, entre los cristianos, entre los grupos sociales, incluso la relación que tenemos con la creación. Y estar atentos porque al final este tema de las relaciones no es una estrategia para ser más operativos, porque podemos caer en esa tentación, ¿no? Sino que se trata de una forma de expresión cómo Dios se ha ido revelando al mundo, de la Trinidad, ¿no? Nuestro Dios es trino porque está, bueno, pues el Dios Padre que se ha revelado en Jesús y en el Espíritu. Entonces, bueno, pues podemos ser reflejo de la Trinidad, ¿no? Entonces necesitamos conseguir esa verdadera conversión relacional. Y es fundamental haciendo lo que sea, bueno, pues que hagamos nuestras las actitudes de Jesús. ¿Y cuáles eran esas actitudes de Jesús? ¿No? Pues Él que iba al encuentro de cada persona sin importarle su situación personal, que no despedía a nadie, sino que se detenía a escuchar y a entablar un diálogo, que escuchaba de forma profunda las necesidades y las preocupaciones de las personas, gestos y palabras que liberaban y renovaban sus vidas. Entonces, bueno, podría seguir diciendo alguna actitud de Jesús, ¿no? Pero tenemos que dejarnos transformar por Él, debemos cada vez más unirnos a Él y modelar nuestro corazón como el de Cristo. Y luego tenemos que aprender a valorar las diferencias como un don. Ojo, no digo que eso sea fácil, pero la diferencia como un don. Bueno, pues que el otro tiene algo que aportarme, aunque piense lo opuesto a mí, ¿no? Porque juntos podemos ir descubriendo y abriendo la mirada y ampliando la mirada, ¿no? Se nos pide también que recuperemos la confianza y que seamos capaces de pedir perdón, ya os decía antes, ¿no? Y que generemos en nuestras comunidades espacios seguros, viviendo relaciones sanas, superando el miedo a la diversidad, promoviendo pues eso, una economía que cuide de las personas y del planeta, comunidades capaces de reconciliarse después de los conflictos. ¿En cuántas parroquias es muy triste encontrar personas que a lo mejor son incluso agentes de pastoral y que llevan años sin hablarse, ¿no?
pues ojalá, no pasa nada si hay conflicto, no importa, bueno, sí importa, pero entendedme, no pasa nada si en un momento determinado tenemos un conflicto. ¿Por qué no pedirnos perdón si somos hermanos? Bueno, ya sabemos lo que pasa también con las familias, ¿no? Pero el ser capaces también de pedir perdón y reconstruir y recuperar la confianza en nuestras relaciones, ¿no? Es un dolor, la verdad, ver cómo a veces estamos divididos y a veces hasta no sabemos ni por qué. Nos hemos olvidado después de que lo que ha pasado tanto tiempo, ¿no? Y vivir la corresponsabilidad no solo desde la complementariedad, sino desde la reciprocidad. Es decir, desde que nos necesitamos los unos a los otros. No es que el otro me complemente en lo que a mí me falta. No es que nos falte algo, sino que nos necesitamos los unos a los otros. Es algo mucho más profundo, ¿no? Donde podamos poner en los dones, los carismas de cada uno y, bueno, pues al servicio de la comunidad. Y aprendiendo a vivir la vida, pues como vocación. Que eso es algo a lo que nos animaba el Congreso de Vocaciones, que yo supongo que alguno de vosotros podría participar y en el que también os animo a que podamos ir haciendo vida, ¿no? Una cultura vocacional en nuestras parroquias. Pero para vivir la corresponsabilidad también necesitamos paciencia, porque sabemos de la debilidad pues, de cada uno de nosotros, ¿no? Algo que aparece reflejado en el documento, que a mí me parece precioso, es que en cada punto, donde habla del obispo, donde habla de los sacerdotes, de los diáconos, de la vida consagrada, de los laicos, se habla de la necesidad de acompañamiento y sostén, que nos necesitamos los unos a los otros. Pues descubrir, ¿no?, cómo acompañar al párroco, cómo el presbiterio acompañar al obispo, cómo cuidarnos los unos a los otros, ¿no? Para que juntos podamos ir caminando. Y bueno, en cuanto a la vida consagrada y a las asociaciones de laicos, valora muchísimo el gran aporte que siempre nos hacen, ¿no? Porque con su experiencia y su testimonio nos ayudan a crecer en sinodalidad, ¿no? Ellos que siempre, bueno, pues tienen una vida mucho más a veces radical que muchos de nosotros, pues ver cómo... ¿Vale? Sí, también. Ahí está. ¿Vale? Y la necesidad, bueno, pues de cómo anima a la vida consagrada y a las asociaciones laicales a caminar juntos con la iglesia local, ¿no? No hacer vida paralela. Y luego, en el tema del laicado, nos habla de una mayor participación del laicado, especificando cosas, bueno, pues cosas muy concretas que lo podréis leer, está del número 60 en adelante, ¿no? Y habla especialmente del tema de la mujer, la infancia, los jóvenes, las personas con discapacidad, la familia. Y luego también hace referencia al tema de que debemos discernir más los ministerios laicales, pero no da pautas concretas, ¿no? Nos habla de que en cada iglesia local pues, se discierna que, bueno, pues que a lo mejor no todos los carismas tienen que ser un ministerio, no todos tenemos que ser ministros, no todos tienen que ser ministerios ordenados. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al ministerio del acolitado y del ministerio de catequista, ¿no? Pues que hay algunos que ya están instituidos, pues ver si es necesario otros, si vale la pena instituirlos o no. Bueno, que hay que hacer un discernimiento, ¿no? Y los instituidos, pues, aplicarlos y que se puedan tener a cabo. Vale, ¿y cómo hacer efectiva esa mayor participación y esa vivencia de la corresponsabilidad? Pues ahí necesitamos, yo creo que dos cosas. Una es la formación, a la que le dedica el documento final todo un capítulo, o sea que mirad si no considerábamos la formación fundamental. Entonces, la formación y la participación a través de procesos de discernimiento y de toma de decisiones y el acceso a puestos de responsabilidad. En cuanto a la formación, pues nos habla de que necesitamos eso, pues que todos necesitamos formarnos más, pero no en teoría, sino que tenemos que una formación que nos ayude a ser discípulos misioneros, que nos ayude a dar testimonio, ¿no?, en medio del mundo y a transformar la sociedad, con una profunda conciencia vocacional y misionera. Pone muchísimo en valor la iniciación cristiana,
y yo sé que nosotros también le damos mucho valor a la iniciación cristiana, con una catequesis cada vez más en salida. Habla de una formación que debe ser integral, continua y compartida. Y lo de compartida se refiere que podamos compartir las diferentes vocaciones, pues como aquí, ¿no? Que estamos laicos, la vida consagrada y los sacerdotes juntos en la formación, pues que se debe fomentar, ¿no? ese tipo de formaciones. Y luego en la formación para el testimonio insiste mucho en lo que siempre venimos diciendo, que es esa gran desconocida, ¿no? La doctrina social de la Iglesia, para poder, bueno, pues ir descubriendo cómo debe ser nuestra presencia en el mundo, ¿no? Y luego, bueno, pues insiste mucho también en la formación en el discernimiento y también la formación de los acompañantes. Y curiosamente también pone de relieve el aporte que la piedad popular hace común y la considera un tesoro precioso de la Iglesia que nos enseña el camino. Vale, entonces os decía, por un lado la formación y por otro lado la conversión de los procesos, ¿no? Que es la participación en los procesos de discernimiento y de toma de decisiones, también en la rendición de cuentas y en la evaluación. Y ahí nos piden dos claves, ¿no? En el tema de la conversión de los procesos. La confianza recíproca, en el sentido de que donde los responsables de las decisiones tienen que ser capaces de confiar y de escuchar a todos, y por otro lado, en que los que participamos del proceso de decisiones tengamos la confianza en que la persona va a tomar la mejor decisión después de escucharlos, ¿no? Y bueno, y luego pues habla también de esa clave de la formación que no voy a insistir, ¿no? Y ahí nos habla del discernimiento eclesial, ¿vale? En el que una de las claves que dice es que el discernimiento eclesial tiene que poner el foco y lo primero en la palabra de Dios y dejar realmente escuchar al Espíritu, no es solamente un proceso de reflexión. Y bueno, incluye otros elementos como la tradición viva, el magisterio, los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor. En los procesos de toma de decisiones se habla de que tiene que haber una participación sobre la base de esa corresponsabilidad diferenciada. Y en ambos, bueno, pues nos dan una serie de claves que debemos ir, bueno, pues teniendo presente, ¿no? Por ejemplo, que todos tenemos que conocer el tema del que se va a reflexionar y trabajar, que tenemos que tener tiempo para preparar el tema y que debemos de prepararlo en oración, que necesitamos libertad interior a la hora de esos procesos y al mismo tiempo buscar el bien común, ¿no? Que no sea para nuestro propio beneficio. Que, bueno, habla de que la persona que toma la decisión que no puede tomar una decisión arbitraria, y si toma una decisión contraria o diferente a lo que parece que hay un consenso, que dé la explicación de por qué, ¿no? Porque eso también pues, puede pasar, ¿no? Y luego hay algo que a mí me sorprende, ¿no? Y es que no es fácil, os lo puedo decir por experiencia propia, ¿no? Que una vez que se toma la decisión, aceptarla y adherirte a ella, aunque no coincida con lo que tú querías. Y os puedo asegurar, Jesús estaba, cuando se hizo el proceso en el Consejo Asesor de Laicos, cuando hicimos la toma de decisión entre acompañamiento y presencia pública, ¿no? Bueno, teníamos que ver con qué itinerario continuábamos, ¿no? Y bueno, pues yo tenía una idea y ya sabéis qué decisión se tomó, porque se ha seguido con el de presencia pública. Y al principio cuesta un poco, pero ahora pues estoy súper ilusionada, con muchas ganas. Entonces, al final se trata de se decida lo que se decida, haya aquello y a muerte con la decisión que tomemos entre todos y con la persona que tenga esa responsabilidad, ¿no? Y luego, los organismos de participación, que bueno, pues aquí a nivel diocesano y en los que nosotros más podremos participar son el Consejo Diocesano, el Consejo Diocesano de Pastoral, el Consejo Parroquial, el Consejo Parroquial para los Asuntos Económicos,
Bueno, pues estos son los órganos que el sínodo considera que pueden ser donde más se note la aplicación de las propuestas del sínodo a corto plazo, ¿no? Pero lo que tenemos que lograr es que funcionen de forma adecuada. Supongo que aquí no pasa, ¿no? Esto solo pasa en mi diócesis, ¿no? Pero ¿cuántas veces llegas al consejo? Yo llegaba al consejo pastoral y el sacerdote decía: he pensado que podemos hacer esto, esto, esto y esto, y los demás decían: vale. Entonces, de lo que se trata es de juntos ir viendo qué es lo que podemos hacer en la parroquia, ¿no? Y no que nos venga, no que no sean órganos informativos, sino que sean órganos de decisión y órganos de ir dando pasos juntos, ¿no? Y que logremos que realmente sean representativos de toda la realidad de la parroquia. Ojo, nadie está diciendo que esto sea fácil, ¿eh? Y bueno, en el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación, bueno, yo creo que, yo no, el sínodo dice que cree que puede ser que no lo veamos como un conjunto de procedimientos, sino que es como una manera de vivir los valores del Evangelio, en el sentido de poder ser fieles a la misión que el Señor nos ha encomendado, ¿no? Porque ahí podremos mostrar la verdad, la honradez, la integridad, la coherencia. Ahora, cuando escuchamos rendición de cuentas, ¿en qué pensamos? Vale, pues el sínodo nos dice que sí, que esa rendición de cuentas hay que hacerla en el tema financiero, pero habla especialmente de hacer esa rendición de cuentas que concierne también al estilo de vida de los pastores, a los planes pastorales, a los métodos de evangelización, al método en que las personas, el método en el que la Iglesia respeta la dignidad de la persona, por ejemplo, en lo que respecta a sus trabajadores. O sea que esto va mucho más allá y es mucho más profundo, ¿no? Tenemos unos planes pastorales preciosos, pues hagamos evaluación de los pasos que vamos dando en ese plan pastoral. Y eso es mucho más profundo y mucho más serio que una rendición de números, ¿no? Y bueno, pues el sínodo nos invita a eso. Y otra cosa a la que nos invita es que en Iglesia siempre tenemos tendencia a ocultar lo que hacemos, sobre todo lo que hacemos bien. Pues es una invitación a dar visibilidad a las iniciativas buenas que hacemos y que bueno, pues muchas veces no se conocen. Y ahora, por ejemplo, nos puede venir al corazón toda la labor que hace Cáritas, que muchas veces es una labor callada y que no se muestra, ¿no? Y ahí nos anima también, bueno, pues al trabajo en red y al intercambio de dones, pues entre parroquias, entre diócesis, el ayudarnos los unos a los otros. Y al mismo tiempo, bueno, pues el sínodo nos invita o nos plantea una serie de retos, ¿no? Para enraizar la Iglesia particular en un territorio concreto. Es decir, cómo vamos a echar raíces en esta diócesis de Segovia, ¿no? Y en este momento, en este contexto cultural e histórico que tenéis, ¿no? Y buscar los caminos para llegar a las personas aquí, hoy en Segovia, ¿no? Segovia, no solo ciudad, sino como diócesis, ¿no? Y el sínodo nos plantea tres grandes retos. Uno es el de la cultura digital, es cómo poder lograr que las redes sean lugares que promuevan el encuentro y el diálogo, que creen vínculos de pertenencia, que sea un espacio de formación. Luego habla del reto del urbanismo, que creo que en esta diócesis no es tanto, entonces ese me lo salto. Y el tema de la movilidad, que ese sí yo creo que lo tenemos todos, ¿no? Por un lado, el tema de la migración, de cómo lograr que nuestras comunidades sean más multiculturales, más interculturales, bueno, pues por el desarraigo que provoca en tantas personas, ¿no? Y los miedos y las incertidumbres que surgen en las personas autóctonas, por decirlo de alguna manera, por la cantidad de situaciones de vulnerabilidad que van surgiendo. Y por otro lado, porque muchas veces se desdibujan las líneas de las parroquias, ¿no? Y antes teníamos las parroquias como unidad territorial y ahora pues vemos que las personas pues se van moviendo de un lado a otro, ¿no?
Y yo supongo que aquí también pasa, en Madrid pasa muchísimo más, pero aquí yo supongo que habrá personas que trabajan a lo mejor y viven por la semana en la ciudad y el fin de semana se van al pueblo. Entonces su vida está en un sitio, pero la vida a lo mejor de la parroquia la hacen en el pueblo, ¿no? Entonces ver cómo poder crear comunidad real en la que la gente se sienta acogida, ¿no? Y para eso se nos pide pues creatividad, ¿no? Eso que os decía de comunidades acogedoras, la interculturalidad, el valorar los grupos pequeños en los que poder crecer en la fe y una llamada importante a la conversión pastoral, ¿no? Ya voy acabando, ¿vale? Que me quedan minutillos, pero así acabamos. El Papa Francisco nos decía que sin cambios concretos a corto plazo, la visión de la Iglesia sinodal no será creíble. Y esto alejará a los miembros del pueblo de Dios que han sacado fuerza y esperanza del camino sinodal. Nos corresponde a las iglesias locales encontrar modalidades adecuadas para poner en práctica estos cambios. O sea, que lo de la sinodalidad ya basta de reflexión, ya basta de que venga alguien y os suelte un... De lo que se trata ahora es de hacer experiencia. Por eso, la Secretaría General del Sínodo, el pasado mes de julio, nos facilitaba unas pistas para la fase de implementación. Y bueno, nos ofrece, como ya decía Jesús, todo un proceso hasta llegar a la asamblea que se va a celebrar en el año 2028 en Roma. Ahora anima a iniciar una fase diocesana. Después habrá una fase a nivel de la Iglesia en España, luego a nivel continental y llegaremos en 2028 a esa asamblea en Roma, ¿no? Pero no se trata ahora de añadir cosas a nuestra cargada ya agenda de tareas pastorales, ¿vale? No se trata de añadir nada, sino que lo que estamos haciendo lo hagamos con una experiencia de sinodalidad. Que si alguno de vosotros está en el Consejo de Pastoral, pues que os cojáis el documento final del sínodo y podáis descubrir propuestas para hacer vida en la parroquia. Que a nivel diocesano, pues con Don Jesús propongáis cosas y hacer experiencia, ¿vale? Y los que no estáis en nada, pensad en dónde podríais colaborar para que vuestra iglesia sea cada vez, o sea, la iglesia en Segovia sea cada vez más sinodal, ¿no? Se trata de propiciar un estilo y una forma de trabajar diferente, que renueve nuestras estructuras, que identifique los caminos y los itinerarios formativos que nos pueden ayudar a esta conversión, ¿no? Y luego nos pide que esto no nos lo callemos y nos lo quedemos para nosotros, sino que lo aportemos para que pueda hacerse vida en otros lugares, que compartáis la experiencia. Entonces, si en alguna parroquia tenéis algo que aunque os parezca muy chiquitito, a vosotros os está ayudando, que lo compartáis con los de la parroquia del lado, que lo compartáis en los grupos sinodales, que se lo enviéis a vuestros referentes sinodales, para que los demás lo podamos conocer y lo podamos poner en marcha, ¿no? Y luego, bueno, nos pide que hablemos específicamente de una serie de aspectos, pero que ahora no voy a insistir en ellos. Pero bueno, lo último ya. ¿Quién se ha leído el documento final? Que levante la mano. Ahí se lo mismo, no la lleva a levantar. Vale. Muy poquitos. Vale. Pues yo os invito a que en este tiempo os cojáis el documento final y lo trabajéis juntos. Yo os puedo decir que, a ver, yo estuve construyendo este documento, pero trabajarlo en mi equipo, yo le llamo mi equipo de vida, yo trabajarlo en mi equipo, ¿no? en el grupo en el que comparto mi fe, me ha ayudado a descubrir matices que yo no había descubierto al escuchárselo a otros, e incluso en mi propia relectura he descubierto llamadas que el Señor me ha hecho ya a nivel personal. Entonces yo os animo a que cojáis el documento final y lo trabajéis juntos. Que penséis qué pasos podemos dar como parroquia, como diócesis, como grupo, como movimiento, como congregación religiosa,
y que lo leáis en clave de oración, dejando que el Espíritu os ilumine y que eso, discernáis qué es lo que os está pidiendo hoy. Yo sé que don Jesús el jueves os va a dar algunas claves, ¿no? Que os unáis a él en esas claves, que ellas son sus intuiciones y que también le podáis aportar las vuestras, siempre queriendo construir juntos, ¿no? Desde el equipo sinodal que hay en la Conferencia Episcopal Española, bueno, y aquí tenéis un referente que está empezando también a caminar, que es Fernando, está empezando a caminar, no lo agobiéis, ¿vale? Con calma, pero ayudadle, ¿vale? Pero bueno, que en el equipo sinodal de la Conferencia Episcopal hemos sacado actualmente en este momento 2 documentos. Uno es la guía de lectura del documento final del sínodo, ¿vale? Esta guía de lectura lo que tiene es un resumen del documento final. Lo que hace es ir desgranando el documento y te dice introducción, del número tal al número cual cuenta esto, del número tal al número tal cuenta esto otro. Entonces, si alguno dice, yo los 50 folios del documento al final no me atrevo, animaros con esto. Y donde creáis que puede iluminaros el documento final, que luego vayáis a él, desde esta guía de lectura, ¿vale? Además, esta guía de lectura también viene con unas preguntas que os pueden facilitar el trabajo, ¿vale? Después de cada tema, tiene unas preguntillas para que os ayude, ¿vale? Y luego hemos elaborado también este otro documento que pone notas sobre el discernimiento eclesial para la misión en un ambiente sinodal. Vamos, lo que es un documento que nos ayuda a poder hacer un discernimiento comunitario. Nos explica claves y actitudes que debemos tener en cuenta para poder realizar un verdadero discernimiento. Y ahí aparece la metodología de la conversación en el espíritu explicada largamente, aunque el jueves os la explicará también don Jesús, y luego aparecen también otras metodologías que nos pueden ayudar a hacer un discernimiento, como es el reconocer, interpretar, elegir, la lección divina y el ver, juzgar, actuar, ¿vale? Y luego cada 3 meses iremos sacando diferentes documentos que nos pueden ayudar a profundizar en el tema del sínodo. Pues que uno es, pues sé que va a haber algo sobre los órganos de participación, otro del significado de la espiritualidad sinodal, otro sobre el tema de la participación del laicado y la transformación de la sociedad. Bueno, hay ahí unos cuantos temas, ¿no? Ahora sí, termino. El Papa León XIV, ya en la bendición Urbi et Orbi, en el momento en el inicio de su pontificado, nos decía: estamos todos en las manos de Dios. Por lo tanto, sin miedo, unidos, tomados de la mano con Dios y entre nosotros, sigamos adelante. Somos discípulos de Cristo. Cristo nos precede. El mundo necesita su luz. La humanidad lo necesita como puente para ser alcanzada por Dios y por su amor. No olvidemos que todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Cristo y para que otros puedan tener la gran suerte, igual que nosotros, de haberse encontrado con Él. Así que os toca ahora, como diócesis, hacer realidad ese sueño de Dios, que es que todos se encuentren con Él, que todos vivan la vida plena que Él nos da. Así que dejad que el Espíritu os ilumine, que os transforma, que os convierta, que os llene de su alegría, de su fuerza y de su esperanza, y veréis cómo la diócesis se goza. Aquí el Señor se va a derramar abundantemente. ¿Vale? Ahí vamos. Gracias.